Genial. Bien. Me desconectaré el micro, Salvador. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí todos y todas con nosotros, por acompañarnos en una nueva conferencia del ciclo COVID-19, titulada COVID-19: estrategias entre la salud y la economía. La verdad que el ciclo COVID, vamos ya por la 8ª conferencia. Empezamos por el COVID-19, la sanidad después del huracán, del profesor Hernández, enseñanzas ambientales de las pandemias. Hicimos una que a mí me pareció muy interesante porque era muy científica, la pandemia del COVID-19, evolución en acción. El profesor Domingo, la profesora Casas y el profesor Briones, todos ellos del Consejo. Luego estuvo Valladares, Ecología del tiempo de pandemia. Luego estuvieron los profesionales sanitarios frente al COVID-19, historia de un desafío clínico, científico y social. Estuvo los doctores Menéndez, Ferrer Roca, la señora Dapena Romero, la doctora Gutiérrez Pérez, y el último fue el de Badiola sobre la pandemia COVID-19, una enfermedad transmisible emergente de origen animal y una experiencia para futuras epidemias. Bueno, hoy tenemos una ponente de lujo, aunque yo no lo voy a presentar, nada más muy brevemente. Beatriz González López Valcárcel es muy bien conocida como economista de la salud. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y sobre todo, desde que empezó este tremendo drama que es la COVID-19, es miembro del Comité Científico del COVID-19 de Canarias y miembro del Grupo de Trabajo Multidisciplinar COVID-19 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Miembro del Grupo de la Organización Médica Colegial sobre COVID. Es una persona que está en el día a día de lo que ocurre con el COVID. Le decía yo que esta mañana esto la veía precisamente que en La Voz de Asturias, respondiendo a todos los problemas que todos nos gustaría que alguien nos lo respondiese. Ella va a presentar el tema sobre todo desde el punto de vista de las relaciones entre ciencia y política en la era COVID, entre políticas sanitarias y políticas económicas, la rápida digitalización de la sanidad y sus consecuencias previsibles y finalmente los costes del COVID-19, incluso los costes de sus estrategias. La presentadora es una querida amiga y compañera catedrática de la Universidad del Análisis Económico Aplicado, Paloma Taltabul de la Paz, una mujer que, es una persona que ha recorrido el mundo haciendo cosas. Yo la verdad que la veo siempre haciendo cosas. En el mundo anglosajón se mueve con mucha facilidad. Ha sido profesora visitante en Berkeley, en la Georgia State University, en la Florida International University, en el MIT. Es una persona que trabajó mucho, yo coincidí con ella en el equipo de Pedreño cuando lanzábamos el proyecto de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Y bueno, es una persona que es miembro de comités internacionales de su especialidad, la European Real Estate Society, que realmente, es evaluadora de revistas académicas, etcétera. Bueno, pues Paloma, te paso el timón para que conduzcas esta presentación que sin duda será importante dentro de nuestra aula de ciencia y tecnología. Muchas gracias a las dos, a Beatriz y a Paloma. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes a todos y la verdad es que mi presentación se ha quedado casi vacía. Pero bueno, yo quiero agradecer a Salvador, a Ana y a todos mis compañeros del aula de Ciencia y Tecnología el haberme invitado a presentar a la profesora González López Valcárcel, a Beatriz, una de nuestras colegas de referencia en el área de economía aplicada. Beatriz y yo nos conocemos, hemos coincidido en actividades distintas, ¿no?, de todo tipo, y es una alegría para mí, la verdad es que presentarla y verla de nuevo, ¿no? Bueno, unas pinceladas muy rápidas, un poquito más allá de lo que Salvador Ordóñez ha dicho sobre Beatriz. Es catedrática de métodos cuantitativos de la Universidad de Gran Canaria y es experta en economía de la salud, como ha dicho. Pero bueno, más experta, Beatriz González es una de las investigadoras españolas más reconocidas internacionalmente en este campo, ¿no? Y esto es gracias, aparte de su capacidad, a una apasionada curiosidad académica por lo que ocurre en el área de salud prácticamente desde el inicio de su profesión.
Su intensa vida académica se ve reflejada en más de 50 artículos y con una, déjenme que remarque, envidiable y sistemática costumbre de publicar entre 5 y 6 artículos por año. Les aseguro que es bastante difícil esto, ¿eh? Al menos. Una prueba de lo que digo no es ninguna exageración, es que, bueno, si ustedes entran, por ejemplo, en el Google Scholar y teclean su nombre y reducen la búsqueda 2020, se van a encontrar al menos con 16 artículos, 16. Uno, los he contado, bueno, los conté hace un par de semanas, con lo cual a lo mejor hay alguno más. Uno de ellos publicado en Lancet. Lancet es una de las revistas más importantes de este área, es la tercera, creo, en los rankings, ¿no? Su actividad investigadora le ha llevado a realizar estancias de investigación como profesor visitante en distintos centros, y uno de ellos el MIT, que es uno de los más prestigiosos del mundo, ¿no? Es evaluadora igualmente de prácticamente todas las revistas de salud más prestigiosas, nacionales e internacionales, y transmite su conocimiento a través de las vías en las que yo creo que la universidad o los universitarios debemos trabajar bien. Una es la formación de investigadores de doctorado, es muy activa en su equipo de estudiantes de doctorado. En la organización de estudios superiores, su máster en Economía de la Salud es famoso. Y difundiendo su saber en las universidades que le invitan a dar clases. Es impresionante ver la movilidad que tiene a través de las universidades españolas e internacionales participando en los cursos, ¿no? Sin embargo, Beatriz González no es solamente una académica de laboratorio, ¿eh? Su experiencia con la industria y la estructura pública de salud es muy grande y le ha dado una visión muy abierta de los problemas existentes y cuya clarificación y resolución realiza con su saber, su formación, y pone a su equipo en marcha, ¿no? para dar respuestas a los problemas de salud, y lo estamos viendo en esta crisis del COVID. Ella ha sido miembro de grupos de expertos y asesores, yo creo que es casi continua, ¿no? Miembro del Grupo Asesor del Gobierno de España. Forma parte del Consejo Ejecutivo y ha sido presidente de las 2 sociedades españolas más conocidas de salud, la profesional SESPAS y la académica AES. Es decir, está representando la academia, tanto en el mundo académico como en el mundo profesional, lo que es envidiable, ¿no? Es consultor del Ministerio de distintas administraciones públicas, entre ellas la Comunidad Valenciana, pero también Cataluña, Canarias, y también es asesor en distintos ayuntamientos de otros países, como en Brasil, varios, ¿no? Ha participado en actividades conjuntas con empresas como Bayer y ha servido de asesor en la aplicación de planes de salud en Mozambique de la mano del World Health Organization, la WHO, cuyas noticias vemos continuamente, ¿no? La experiencia y la vida académica de la profesora González es, como se puede ver, enorme, ¿no? Y dice muchísimo de su capacidad y de su buen hacer. Yo tengo que resaltar de su currículum 2 cuestiones que para mí son importantes, ¿no? Beatriz González es una investigadora tremendamente accesible, muy clara y transparente, con un trato exquisito que le permite hacer llegar sus mensajes a todos los ámbitos de la sociedad. Ustedes lo van a ver en unos minutos, ¿no? Pero luego la segunda es respalda, ¿no?, esta particularidad, y es que uno de los reconocimientos que siempre pone en su currículum es que es hija adoptiva de Canarias y de algunas de sus poblaciones, que es una muestra clarísima de su cercanía con la sociedad, ¿no? Es un orgullo para la Universidad de Alicante el tenerte, Beatriz, aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y yo creo que sin más dilación te paso la palabra. Muchísimas gracias. La verdad que una presentación así, cualquiera... a ver, presentar toda la ventana, a ver si lo consigo. Compartir, un momento. Un momento. A ver si me acuerdo cómo era esto. Vamos a ver, presentar ahora. Vale, perdón, ¿eh? Presentar una ventana o toda la pantalla. Una ventana. Vale, perdón, es que no me acordaba. Vale, y ahora... ¿Lo tienes abierto debajo? ¿Estáis viéndolo? No, te vemos a ti. Ah, ¿me veis a mí aún? ¿Ahora? ¿Lo tienes abierto debajo? Sí. Sí, todavía a mí, ¿no? Bueno, pues... Estamos trabajando con tantos sistemas distintos que cada uno tiene su forma diferente de presentar las pantallas, ¿no? Sí, vamos a ver. Entonces, vamos a intentarlo ahora, compartir este. A ver aquí. ¿Ahora sí lo veis?
¿Ahora? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Adelante. Estáis viendo la portada, ¿verdad? Vale. Sí, Bueno, perfectamente. sí. Muchísimas gracias. Con esa presentación, Paloma, cualquiera. La verdad, fíjate que hablaste de cosas que yo ni recordaba, como lo de Mozambique, que fue en el año 88, que ya llovió, ¿no? Muchísimas gracias a la Universidad de Alicante, a Salvador, a Ana, a Paloma, por esta acogida, ¿no? Y gracias a los que están aquí, pues, para compartir un ratito, ¿no? En particular, pues, quiero dar las gracias a Carlos Álvarez, que me ha emocionado que verlo, ¿no? Que está entre el público. Yo os voy a hablar un poco de la interfaz salud-economía, ¿no? En realidad, siempre hablamos de aplanar la curva, hablamos de que la curva epidémica, pues, digamos, debe ralentizarse para evitar que colapse el sistema sanitario. Lo que pasa es que a la vez que se ralentiza la incidencia de la COVID, la curva epidémica, pues también se ralentiza la actividad económica, inevitablemente. Entonces, después de aquel duro confinamiento que tuvimos en primavera, estamos en una situación en la que los ajustes han de ser de fine tuning, ¿no? De pequeños cambios en restricciones, ensayo y error, y con una monitorización constante de los efectos de las políticas. Y siendo conscientes, obviamente, de que mientras no aparezca la vacuna, pues no vamos a tener una solución clara, ¿no? O una luz al final del túnel. Menos mal que ya parece que finalmente no va a haber una, sino varias, ¿no? Claro, nos ha caído de forma exógena una crisis económica brutal, inducida por la crisis exógena de la epidemia, y claro, sin un referente claro, sin manual de instrucciones, ¿no? Cuando en marzo nos vimos en Occidente con este problema, los datos se salían de las gráficas. Fijaros en este artículo del New York Times que dice, ¿cómo es de malo el desempleo? ¿Vale? Y dice, literalmente se sale de la curva. Entonces, escriben el artículo, aquí está la evolución del desempleo semana a semana y mes a mes en los últimos años, y literalmente se sale de la curva y llega hasta aquí abajo. Es decir, se pasa de unos miles a 20 millones de desempleados. Y lo mismo pasó en España. En 3 meses, los mercados de capitales descontaron prácticamente 3 años de aumentos de cotización. O el consumo, repentinamente, en la semana del 14 de marzo, se desploma. Las transacciones a través de tarjetas, y esto se sabe por las del BBVA, que están publicadas por ahí, pues de un día para otro se desplomaron. La verdad es que las perspectivas para la economía española son no solo pesimistas para este año, es que son más pesimistas que en ningún otro país de Europa. Eso es lo cierto. Las predicciones últimas de otoño de 2020, o sea, recién salidas de la Comisión Europea, pues ponen a España con una caída del 12,5% del PIB en 2020. Pero lo peor no es esta caída de 2020, lo peor es la perspectiva de como lo veremos dentro de un momento, de más largo plazo, ¿no? El Financial Times sacaba este gráfico hace unas semanas en el que representaba una nube de puntos de países del mundo, donde en el eje X ponía la letalidad del virus, o sea, la tasa acumulada de fallecimientos por millón de habitantes. Y en el eje ordenadas ponían la caída del Producto Interior Bruto en porcentaje. Y obviamente tú a esta nube le puedes ajustar muy bien una línea de regresión, que sería esta línea roja, que está marcando que los países que están abajo y a la derecha, como España, lamentablemente, el que está más abajo y más a la derecha, tienen a la vez una altísima incidencia de coste de carga de enfermedad en términos de muertes, pero también la mayor caída del Producto Interior Bruto. Y por el contrario, pues países asiáticos y China el primero, pues resulta que está creciendo, ¿no? Salía la noticia hace poco de que China está creciendo un 4,9% en el trimestre de junio a septiembre, ¿no? de este año. Entonces, lo cierto es que en este entorno en el que estamos,
lo que nos ocurre es que nunca las políticas económicas habían sido tan sanitarias como ahora y nunca las políticas de salud habían tenido tanto impacto económico. Esta imbricación salud y economía, que para los economistas de la salud es el paraíso desde el punto de vista de conocimiento, pues es un fenómeno nuevo en realidad, porque la verdad es que la sanidad era un ministerio ahí casi sin competencias en el mapa del gobierno de España. Los presidentes de gobierno en sus investiduras no decían la palabra salud ni sanidad, raramente, eso lo conté una vez y era muy, muy infrecuente. Y de repente salta a primer plano, ¿vale? La COVID tiene un coste altísimo, ¿vale? Entonces vamos a pararnos un poquito en el coste de la COVID durante unos minutos, ¿vale? Lo primero, hemos estimado el coste macroeconómico de la COVID para la economía española y para otras economías occidentales y Japón y también para la zona euro y para Estados Unidos y globalmente, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues cogemos las predicciones recién sacadas por el Fondo Monetario Internacional en octubre de 2020 para 2020 y 2021. Las predicciones hechas actualmente de cambio del PIB en porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, España va a caer un 12,8% en este año y se va a recuperar un 7,2% el año próximo, lo cual no compensa la caída de 2020, ¿vale? Entonces lo que hacemos es comparar estas predicciones con el contrafactual de qué hubiera ocurrido sin COVID. Y este contrafactual lo creamos a partir de las últimas predicciones que había hecho el Fondo Monetario Internacional en enero de 2020, es decir, cuando la COVID todavía no había aparecido. Entonces, claro, el efecto neto de la COVID no es solo este cambio que estamos viviendo ahora, sino que es lo que perdemos de crecer y que estaba estimado que íbamos a crecer, la diferencia con el contrafactual. En ese panorama es realmente devastador y España es el país que más va a perder. Fijaros, España entre 2020 y 2021 va a perder el equivalente al 24% del PIB de 2019, que supone casi 400.000 millones de euros, ¿vale? Perder en este concepto de comparando lo que vamos a perder con lo que dejamos de ganar por culpa de la COVID. O sea, es devastador, ¿no? Los costes fiscales también. Fijaros que en las 8 primeras semanas de confinamiento, en marzo-abril, los costes fiscales en España supusieron el 3,2% del PIB, 36.000 millones de euros. ¿Costes fiscales qué son? Pues es las ayudas que tuvo que dar el sector público a las familias y a las empresas, pues los ERTEs, las ayudas a los autónomos, las exenciones fiscales, etcétera, y lo que dejaron de recaudar por caída de las bases impositivas. Claro, esto es algo completamente fuera de toda normalidad, de todo acontecimiento en lo que hemos vivido nosotros, en nuestras generaciones, ¿no? Al lado de esta crisis, la de 2008, parece de juguete, ¿no? La COVID hace caer el PIB y también cambian las desigualdades socioeconómicas, que es un aspecto muy importante. No es solo importante que vamos a ser más pobres en promedio, es que los pobres puede que se hayan, que todavía lo sean más, ¿no? Entonces, el PIB cambia pues, por 3 mecanismos. Uno, porque a causa de las expectativas, la gente pues, se retrae y entonces consume menos y ahorra más y esto, digamos, que hace caer la demanda interna. Segundo, porque los mercados financieros caen y entonces los activos pierden valor y al final esto acaba traspasándose a la economía real. Y tercero, y sobre todo, por la enorme disrupción en la cadena de suministros, por el lado de la oferta, ¿no? En el mercado de trabajo, que acaba generando paro y acaba yendo al punto 1, que es teniendo menos demanda interna por menos, digamos, capacidad adquisitiva, ¿no? Todos estos fenómenos son los que están asociados a la crisis del COVID. Pero a mí lo que me interesa es presentaros el coste de la COVID con el enfoque que usamos en Economía de la Salud para estimar el coste de las enfermedades. Hay una amplia literatura y una metodología bien establecida para, por ejemplo, calcular cuánto cuesta el cáncer o las cardiovasculares
o el Alzheimer en España, ¿no? Y esto lo hemos hecho para la COVID. Y entonces, digamos, ¿cuáles serían los tipos de costes que entrarían? Hombre, por un lado, los costes del gasto sanitario directo, ¿verdad? En prevención, pues las EPIs, los kits para hacer test, las arcas, los rastreadores, las vacunas cuando lleguen. También el tratamiento de corto plazo, de la fase aguda de la enfermedad y el tratamiento de las secuelas de largo plazo, que pueden ser hasta para un 30% de los pacientes hospitalizados. Y por último, aunque esto es, digamos, difícil de cuantificar, lo que llamamos de coste de oportunidad. ¿Qué es esto de coste de oportunidad? Mirad, en la primavera, cuando nos cerramos en nuestras casas y los hospitales iban aumentando sus pacientes COVID, lo que pasó es que se reservó la capacidad de los hospitales por si hacían falta para atender pacientes COVID y dejaron de atenderse a otros pacientes que tenían otras patologías y que podían eventualmente ir empeorando en esas patologías o ir retardando su demanda pues para los meses siguientes. Esto es lo que pasó, son los que llamamos pacientes invisibles. En lugares donde la epidemia no fue tan seria en la primera oleada como Canarias, nunca hemos tenido una ocupación tan baja de hospitales como en abril de 2020. Llegamos al 59% de ocupación de los hospitales generales. Esto nunca se había visto. Entonces, estaban vacíos esperando que llegaran pacientes COVID que no llegaron porque afortunadamente el confinamiento bajó la curva epidémica. Pero hay un coste de oportunidad de esto. Luego está el coste directo no sanitario, pues desde reorganizar los colegios y las residencias o montar las arcas de Noé, etcétera. Y luego estaría el coste de la caída del PIB, lo que decíamos, ¿no? En las diapositivas anteriores. Y luego costes de pérdida de productividad de las personas que sufren la COVID y tienen que dejar de trabajar o tienen mortalidad prematura. Este es el esquema que digamos que seguiríamos y que hemos aplicado a España en un estudio que todavía no está publicado, pero sí terminado, y lo que ocurre es que de todo ese coste de la COVID, la gran parte de la tarta es de la caída del PIB. Fijaros, esto es solo para 2020, ¿vale? La cifra que os daba antes de 400.000 millones era 2020 más 21. Esto es 2020. Fijaros que el gasto sanitario directo solo supone el 2% del coste total de la COVID. Y el coste debido a la mortalidad prematura y a las secuelas de largo plazo, por pérdida de productividad, etcétera, es solo el 3%. La gran parte del coste de la COVID es económico, es la caída del PIB, las consecuencias sobre el PIB. Claro, esta caída del PIB, en realidad, digamos, tiene una parte exógena, es una desgracia universal, exógena a España, exógena a lo que haga el gobierno de España, ¿vale? Como es una pandemia, dejamos de recibir turistas que vienen de otros países. Esto no es, digamos, atribuible al gobierno de España. Y tiene una parte debida eventualmente a las medidas e intervenciones que toma el gobierno para tratar de atajar la epidemia. Y eso es lo que en realidad convendría conseguir estimar, pero que no somos capaces, por lo menos no de momento, ¿no? Un influyente economista de Harvard que se llama Cutler publicaba hace no mucho un artículo llamado La pandemia de los 16 trillones de dólares. Porque con esa metodología que os decía, cuantifica el coste de la COVID para Estados Unidos y le sale equivalente, esos 16 trillones de dólares, equivalente al 90% del PIB americano de un año, el 90% del PIB americano. Personalmente creo que esto está sobreestimado. Por ejemplo, el coste estadístico de una vida de un americano lo cuantifica en 7 millones de dólares. Bueno, gran parte de las personas que fallecen pues son muy mayores y seguramente digamos, el mercado no valoraría en 7 millones de dólares esas vidas estadísticas, o sea, lo que daría un juez como indemnización en caso de un accidente mortal o cosas así, ¿no? Pero lo cierto es que este artículo de Cutler nos dio una pista que es, él dice que la estrategia de lo que ellos llaman
TTQ, o sea, test, trazabilidad y cuarentena, dice que tiene una ratio beneficio-coste 30, es decir, por cada dólar que se gasta en hacer test, rastreo y aislamiento, por cada dólar que se gasta se recuperan 30 en el largo plazo. Aunque esto pueda ser sesgado al alza, pueda ser exagerado por esas cuestiones metodológicas que os decía, nos dio la idea de intentar hacerlo para España. Y lo cierto es que lo hemos hecho, todavía no lo hemos publicado, pero sí que está terminado. Para España nos sale una ratio de 7:1, que es muchísimo. Por cada euro que gastamos en esto, vamos a recuperar 7. Esto es una cantidad enorme, porque fijaros, la inmensa mayoría de las intervenciones que se hacen de tipo sanitarias, ¿vale? Los programas de salud, los tratamientos, los cribados, la inmensa mayoría están en lo que llamamos el primer cuadrante de coste-efectividad. Es decir, son mejores que los procedimientos que se hacían antes, las nuevas tecnologías mejoran la efectividad, pero también cuestan más. Lo que pasa es que la ratio coste-efectividad compensa. La sociedad está dispuesta a pagar por ganar un año de vida ajustado por calidad, pues una determinada cantidad de dinero, y estas nuevas tecnologías valen la pena en ese sentido, que valen lo que cuestan, que aportan más valor de lo que cuestan. Pero es que en el caso de la TTQ, de la estrategia de la COVID, no es solo que valgan lo que cuestan, no, es que ahorran, tienen ahorros netos de costes. Cada euro que gastamos vamos a recuperarlo 7 veces y sin exagerar los cálculos, ¿vale? Sin exagerar los cálculos del valor estadístico de la vida ni nada. Vale, entonces, visto esto de los costes y de la enorme efectividad de las estrategias de cribado, voy a entrar en una parte que es de, digamos, las relaciones entre ciencia y política, ¿vale? Y lo llamo parasitismo o simbiosis, porque en realidad tiene un poco de cada cosa, ¿no? En el número de agosto, en la revista Claves, publicaba un artículo sobre este tema, ¿no? Que fue la primera vez que pensé un poco en, digamos, de forma más o menos sistematizada sobre este tema. Y claro, lo que veo es, bueno, los políticos con una enorme responsabilidad ante los ciudadanos tienen que tomar decisiones con mucha urgencia, porque una semana en la era COVID puede ser, te va a tener unos costes tremendos en términos de datos epidémicos, etcétera. Entonces, con mucha urgencia, con mucha incertidumbre, y buscan la luz, ¿dónde? Pues buscan la luz en la ciencia. Pero de alguna manera, esta luz que buscan, este pedir a la ciencia su luz, a veces es un poco el abrazo del oso, ¿no? Que te abraza pero te asfixia también. Y por su parte, hombre, la ciencia puede tener un poco de free rider, es decir, bueno, da consejos, pero no es responsable de esos consejos que da, porque las decisiones no las toman los científicos al final, ¿no? Y entonces no tienen responsabilidad directa ante la sociedad, solo ante la sociedad, ante la comunidad científica. Y hay veces que también el brillo de la ciencia y esto pues también a ellos les deslumbra, ¿no? Ese brillo de la ciencia es nuevo, ¿no? Y lo cierto es que hemos vivido un año espectacular de avance del conocimiento científico. O sea, si nos ponemos a pensar, el virus apareció en Wuhan pues en diciembre de 2019 y el 16 de enero ya estaba secuenciado el genoma. Nunca la humanidad había conseguido en tan poco tiempo un avance tan espectacular, porque una vez que el genoma estuvo secuenciado, ya se pueden hacer test PCR, ya hay forma de diagnosticarlo. Y como eso, el avance en el conocimiento de la propia epidemia, de los mecanismos de transmisión, en fin, de tratar a de tratamientos clínicos y un cambio sin precedentes de lo que es el uso de datos masivos y el desarrollo de la inteligencia artificial. A mí me impresiona toda esta digitalización acelerada, ¿no? De la sanidad y del conocimiento. Claro, se publican en preprint los artículos científicos, a veces sin pasar un proceso riguroso de evaluación, lo cual a veces precipita las publicaciones que han de retractarse y da pábulo a la fake science, a estas falsas, a estos grupos de gurús que niegan pues el virus o en fin, los conspiranoicos, ¿no? Claro, esto
no es nada bueno, ¿no? No es nada bueno que un presidente de Estados Unidos llame al número uno de los epidemiólogos del país, que diga, la gente está cansada de oír a Fauci y a estos, si Fauci es el jefe de los epidemiólogos americanos, y a estos idiotas, todos son idiotas y lo hacen mal. Hombre, tremendo. Pero es que los propios, claro, bueno, esto es lo que os decía antes, o sea que eso está, quizá aquí decir que en España lo tenemos particularmente mal, porque además de todos esos problemas de tomar decisiones con urgencia, etcétera, tenemos una arquitectura institucional muy poco adaptada o muy poco útil para momentos como este. De hecho, si hemos salido, digamos, un poco por la tangente con esto de la epidemia, fue saltándonos las normas, saltándonos los reglamentos e incluso saltándonos un poco el Consejo Interterritorial a través de cogobernanza de las reuniones de los presidentes de comunidades autónomas con el gobierno central, ¿no? Entonces está esta relación ciencia-política en que los políticos nombran comités que traducen y comunican desde la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando aquí puse políticos y políticas arriba, no es hombres y mujeres en plan lenguaje inclusivo, sino que es que los políticos han de hacer políticas y estas políticas son, digamos, traducciones en parte de lo que dicen los científicos. Por eso es tan malo que la ciencia dé pasos en falso. Si miramos para atrás y nos vamos al influyente modelo del Imperial College, que marcó muchas decisiones políticas de confinamientos o no confinamientos en el Reino Unido y en todo el mundo, ¿vale? Pues ese influyente modelo del Imperial College, hecho en marzo, predecía que desde luego bajo cualquier hipótesis de confinar o no confinar, mascarilla o no mascarilla, 1 metro o 2 metros de distancia, en cualquier caso, en agosto la epidemia estaría así, plana. Y no fue lo que ocurrió. Llegó agosto y tuvimos el principio de la segunda oleada. Y tampoco es bueno que haya un debate abierto entre científicos como el que está habiendo ahora. En este momento hay 2 frentes de científicos absolutamente enfrentados. Por un lado, los cientos de científicos que firmaron el día 4 de octubre la declaración de Great Barrington, por el lugar de Massachusetts donde se firmó, que vienen a decir, mira, que la gente viva su vida, que haga su trabajo, que se arriesgue y que vamos a aislar a los vulnerables, a dejarlos en una burbuja para que no se contagien y ya está. Es decir, una posición muy liberal ligada un poco a la corriente Trump, ¿no? A esta corriente, digamos, de Trump. Por otro lado, 10 días más tarde aparece un manifiesto llamado Manifiesto Jon Snow. Jon Snow, aparte de ser el protagonista de Juego de Tronos, también fue un epidemiólogo inglés que tuvo un papel destacadísimo en la investigación epidemiológica del cólera, ¿no? Entonces, el manifiesto de Jon Snow que viene a decir, que yo suscribiría, ¿no? Que viene a decir, oye, eso del Great Barrington es una estupidez, porque no se puede aislar a los vulnerables, es imposible, no tenemos forma de aislar a los vulnerables, lo que hay que hacer es proteger a toda la población a través de medidas de intervenciones, etcétera. Entonces, estamos en este mundo en que, digamos, hay debate, en parte hasta ideologizado, también entre grupos de científicos, ¿no? España ha vivido una situación tremenda con la COVID en la primera oleada, con la cantidad de fallecimientos, sobre todo en residencias y en ancianos, y por eso es por lo que con un grupo de otros 19 científicos publicamos 2 cartas, una en agosto y otra en septiembre, en el Lancet, ¿no? Pidiendo una evaluación independiente para España. Una evaluación no revanchista, no buscando culpar a nadie, pero sí buscando dónde hemos fallado como país y qué tenemos que cambiar y hacerla con urgencia. Entonces, una evaluación que mire lo que se ha hecho a nivel de gobierno central, pero también de gobiernos autonómicos, también de gobiernos locales que tienen competencias en residencias, también la sociedad civil y también los científicos, ¿vale? Y entonces, pues, que a partir de ahí, pues consigamos tener más claro en qué errores no debemos volver a caer y qué puntos fuertes podemos aprovechar, ¿no? Lo cierto es que esto tuvo bastante repercusión porque el ministro Illa ha recibido a un grupo de los 20 y estamos en
estamos y hay intención de crear este comité, ¿no? Ahora estamos preparando un artículo para Gaceta, que es la revista que dirige Carlos, un poco, digamos, concretando, ¿no?, aspectos de la evaluación. Vivimos en un momento en el que los datos han tenido un protagonismo como nunca. El Financial Times decía, o bueno, dice, los datos han sido la única forma de entender verdaderamente la escala y el impacto de la COVID-19. A mí me impresiona muchísimo ver lo que está pasando en esta epidemia con la inteligencia artificial, con el uso de datos masivos, etcétera. Por irnos a China, el Baidu, que es como su Google, ¿no?, pues consigue detectar a la gente que va sin mascarilla por la calle para pillarlos. Consigue hacer 1.500 llamadas por segundo de trazabilidad de casos y de seguimiento, hasta diagnostica a partir de placas de radiografías de tórax con un 96% de acierto, si una persona tiene COVID o no. O sea, y la movilidad, ¿no? Y la movilidad, es impresionante lo que se avanzó en China y en Europa y en todas partes en este conocimiento. Europa tenía un proyecto ya desde 2018, o sea, desde 2 años atrás, que se llama el 1 y más millón de genomas, ¿no? Entonces, la idea era el tener secuenciados y archivados los genomas completos de 1 millón de ciudadanos europeos. Bueno, esto había empezado en 2018. Durante este año COVID se ha acelerado y tenemos un avance espectacular en este campo. Pero como en otros muchos campos, desde el uso de modelos matemáticos para predecir la pandemia hasta el analizar los bulos y la comunicación de las redes sociales relacionado con este tema también. O, por ejemplo, los biobancos, ¿no? Todas estas cosas. Me impresiona muchísimo que por primera vez tenemos a nivel de planeta repositorios de datos centralizados, puestos al día cada día y con toda la información sobre COVID de cualquier país y de cualquier región del mundo. El portal de datos de Lancet se actualiza cada 2 o 3 días y tiene estos datos. Claro, es impresionante ver que desde Estados Unidos el Institute of Health Metrics and Evaluation publica modelos predictivos para la evolución de la epidemia, no en España, que también, en Canarias. Yo cuando oí a Pedro Sánchez en el mes de mayo hablar de la isla de la Graciosa me emocioné. Digo, pero es que el presidente sabe que existe la Graciosa. Y decía, la Graciosa no debe estar confinada porque no ha tenido ningún caso hasta ahora. Vale, pues esto es lo mismo. Cuando veo que el Institute of Health Metrics and Evaluation, desde Seattle, Estados Unidos, hace un modelo predictivo de cuántas camas de UCI va a haber en Canarias el día de Nochebuena ocupadas, me parece espectacular. Otra cosa es que estos modelos pues fallan. Estos modelos de momento consiguen muy buenos resultados a corto plazo, excelentes predicciones a una semana vista, pero fallan estrepitosamente a 2 o 3 meses. No somos capaces, porque hay muchos elementos de incertidumbre en la COVID, ¿no? O, por ejemplo, el que Google ponga a disposición de todo el mundo, te los puedes bajar de Internet, los datos de movilidad de los españoles. Esta es una gráfica que hice el otro día con datos de Google para ver cómo nos habíamos movido. Pues esto es para sitios de ocio y tiendas, ¿no? y comercios. Con base en las 5 semanas de enero-febrero anteriores a la catástrofe, o sea, al confinamiento, ¿no? Esto sería el periodo base, pues cómo se ha caído la actividad, la movilidad humana en cada comunidad autónoma y cómo se ha ido recuperando en verano, etcétera, ¿no? Y como eso, pues en playas y parques, en lo que sea, ¿no? O el proyecto del INE, ¿no? Que el INE ya lo había empezado en 2019 para hacer el censo que tocaría en 2021. En vez de hacerlo por la forma tradicional, el INE tiene un acuerdo con Orange, una operadora de telefonía móvil, para registrar sistemáticamente cada 4 horas a través de las antenas la movilidad de las personas. Y el INE publica los datos de movilidad cada 3 o 4 días todavía ahora, pero por pequeñísimas áreas. Aquí en esta gráfica la puse para Santa Brígida, que es el pueblo donde yo vivía,
en Las Palmas, pero lo puedes buscar para tu barrio, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se movió en noviembre de 2019? Es decir, antes de que hubiera ningún COVID, ¿cuánta gente se movía de su pequeña zona? ¿Vale? Pues el 29%, aquí en el caso de Santa Brígida, de mi pueblo, y de repente el 14 de marzo, pues solo el 13%, así cayó la movilidad. Y te dice exactamente cuánta gente se movió desde cada pueblo limítrofe, es que es impresionante, ¿no? Hombre, los modelos son como mapas que nos ayudan a orientarnos, y así como hay mapas meteorológicos, físicos, políticos, tal, también los modelos, según el propósito que tengan, pues van a estar diseñados de una manera o de otra y van a ser útiles para una cosa o para otra, ¿no? Para predecir a corto plazo o para detectar tempranamente brotes y poder anticiparse abriendo un IFEMA, etcétera, ¿no? O para dar consejos sobre intervenciones políticas. Pero los modelos obviamente tienen problemas. Problemas con los datos, que no son tan buenos ni tan fiables como nos gustaría, que cambian retrospectivamente, que se revisan, en fin, los criterios incluso de definición, por la incertidumbre propia de la pandemia. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, aunque cada vez sabemos más, ¿no? Y, claro, los modelos de simulación de políticas son mucho más inciertos que los modelos predictivos. Si tienes un modelo que solo te va a predecir qué va a pasar la próxima semana con la incidencia, etcétera, es muy fácil acertar. Pero si tienes un modelo que te tiene que estimar cuál es el efecto de poner 2 metros de distancia en vez de 1, o de abrir los bares o no, es muchísimo más difícil. Y es más difícil no solo por lo que supone de matemáticas, es que es más difícil porque, como dice Britton, un matemático sueco que me gusta mucho, dice, es que claro, aquí el propio rebaño es el que determina su inmunidad, ¿vale? La famosa inmunidad de rebaño. Un porcentaje suficientemente alto de población que ya no es susceptible porque ya ha pasado la enfermedad. Pero claro, aquí el propio rebaño, que es el que tiene que adherirse o no a las restricciones que ponen los gobiernos, pues es el que acaba determinando su inmunidad. Por tanto, los modelos que tienen que predecir el efecto de lo que va a hacer el rebaño, pues son mucho más difíciles, ¿no? Hay muchas preguntas que se pueden contestar con datos. Por ejemplo, la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene un modelo impresionante con unos indicadores que inventaron ellos y que me parecen muy, muy buena herramienta de alerta y de riesgo. Y que de hecho son los que utilizan en la SDC y la Comisión Europea. Y cada semana o cada 3 días sacan informes sobre cada país de Europa, qué nivel de riesgo tiene, basado simplemente en 2 parámetros, que es incidencia acumulada en 14 días o casos activos en 14 días y la R0 famosa, ¿no? El número reproductivo básico en 7 días. Se pueden contestar con datos muy fácilmente cuestiones sobre colapso a corto plazo, bueno, corto plazo, a una semana, y por tanto tomar decisiones anticipándonos, que no es mala cosa, ¿no? O tenemos preguntas muy interesantes ahora con toda la estrategia de vacunas, ¿no? Basada en contratos de riesgo compartido entre la Comisión Europea y las compañías farmacéuticas que tienen proyectos prometedores de vacunas. Esto es muy interesante desde el punto de vista de los economistas, súper interesante. No voy a entrar en esto porque tampoco quiero, en fin, aburrirles. O, por ejemplo, preguntas sobre el coste económico del confinamiento dependiendo de la estructura productiva, el número de personas que pueden teletrabajar debido a sus ocupaciones, etcétera, ¿no? Bueno, todas las epidemias tienen un impacto sobre la economía, sobre el PIB, un coste tal, pero todas las epidemias tienen una deriva en términos de desigualdad. El New York Times sacaba en mayo un artículo que a mí me gustó mucho, con un mapa de Manhattan. Manhattan está aquí, ¿no? Es esta parte rojita, y el resto del estado de Nueva York aquí. Y el tono rojo, intenso, cuanto más rojo es que mayor proporción de la población se ha escapado de ahí, de la ciudad, para irse pues a pasar la epidemia en un ambiente pues de campo, yo qué sé, a los Hampton, o depende de lo rico que seas, ¿no? Fíjate cómo los ricos que vivían en Manhattan se fueron, dejaron Manhattan vacío, y entonces, y realmente Nueva York vivió la epidemia de forma muy, 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 muy seria, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, es que el Decamerón de Boccaccio se escribió y se está ambientado
ricos de aquella época, estamos hablando de la Edad Media, que se habían ido a un retiro en una mansión rural escapando de la peste, ¿no?, que había en la ciudad. Es que esto es tan universal como ser humano, ¿no? O, por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿no? La fiebre amarilla que afectó tanto, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, en Nueva Orleans. En Nueva Orleans le llamaban aclimatados a los trabajadores que ya habían pasado la fiebre amarilla y solo los contrataban a ellos. Las empresas solo buscaban trabajadores aclimatados, que por tanto no pudieran contagiar a otros, ¿no? Todas las epidemias tienen una deriva de desigualdad y desafortunadamente la deriva de desigualdad de esta epidemia es bastante negativa. Algunas epidemias han sido buenas para la desigualdad. La peste negra de la Edad Media redujo la población europea a un tercio, o sea, no, murieron un tercio, ¿no? La redujo a 2/3 de lo que era, y esto lo que implicó fue una caída de mano de obra disponible, de oferta de trabajo, y por tanto un aumento de las rentas del trabajo y por tanto una reducción de la desigualdad al final. Pero esta epidemia en concreto, la COVID-19, no. La COVID-19 va a tener unas consecuencias mucho mayores para personas de baja condición socioeconómica, por distintos motivos, desde, lo vemos ahora en la siguiente, a corto plazo, en términos de mortalidad, y a largo plazo, porque la brecha educativa se está abriendo de forma impresionante, ¿no? El teletrabajo y la teleformación se aprovecha mucho más por quienes pueden navegar fácilmente por Internet que por quienes ni siquiera tienen una tablet para seguir las clases, ¿no? Y luego la desigualdad entre países también, ¿no? Las personas y los grupos socioeconómicamente deprimidos van a tener peor perspectiva de morbimortalidad por 3 mecanismos distintos. El primero, porque están más expuestos al riesgo. Y están más expuestos al riesgo porque viven hacinados, a veces con digamos, familias intergeneracionales. Por tanto, es mucho más fácil la transmisión intrahogar, ¿no? También porque no pueden teletrabajar y entonces tienen que ir a trabajar a sitios de riesgo y por tanto viven en barrios que tienen incidencias más altas. No hay más que ver el mapa de Madrid cuando aquellas semanas en que todo ese sur de Madrid, Usera, Vallecas, todo esto, pues tenía tasas de 1000, ¿no?, por 100.000 habitantes, mientras que el centro de Madrid, el barrio de Salamanca, pues no. Tienen que moverse en metro y el metro es un vector de propagación del virus muy, muy eficiente para el virus, ¿no?, etcétera. Luego, segundo motivo, porque una vez que se infecta, resulta que la enfermedad puede ser más grave. ¿Por qué? Porque hay condiciones crónicas que son mucho más prevalentes en personas socioeconómicamente desaventajadas. Problemas como la obesidad, sobre todo en mujeres, problemas como la diabetes, son condiciones de salud con una gran, digamos, desigualdad socioeconómica. De modo que si se infecta una persona con estos problemas de salud, pues va a tener un pronóstico peor, a igualdad de edad, ¿no? Y tercero, porque claro, es que incluso un sistema de cobertura universal como es el nuestro, una vez que se infectan y tienen la gravedad que tengan, es que resulta que a lo mejor o no tienen los papeles muy en regla y no saben cómo acceder al sistema sanitario, o sea, el acceso real, efectivo, pues a lo mejor no es tan bueno como para las personas de condición socioeconómica alta. De modo que al final esto se acaba traduciendo en resultados en salud, finales de salud, ¿no? Mortalidad, morbilidad, incluyendo secuelas a largo plazo. Esto es seguro que se va a hacer un estudio de este tipo, aunque todavía no está hecho, ¿no? Ya casi estoy terminando para recordarles, oye, si esto es la historia de la humanidad y estas son las pandemias, oye, pues la COVID está aquí y de momento ha matado a 1,400,000, 1,200,000 personas. Es que vista la historia de la humanidad, pues es muy poquito comparado con, por ejemplo, el HIV. El HIV, el SIDA, ha matado a 25 millones de personas. O con la con la gripe mal llamada española, ¿no? Hace 100 años ahora. O sea, todo es relativo, ¿vale? Entonces ya para terminar os hago una síntesis para no olvidarnos de los mensajes, ¿vale? Primer mensaje,
Nunca la política económica había sido tan sanitaria ni la política sanitaria tan económica como ahora. Nunca no me refiero al siglo XIII, ¿vale? Sino al tiempo de nuestra vida, ¿no? A unas cuantas décadas. Las estrategias de test, trazabilidad y aislamiento que se hacen ahora en España son sumamente coste efectivas. El cálculo nuestro para España es 1:7. Por cada euro que gastamos recuperaremos 7. La ciencia y la política deben buscar la simbiosis más que el parasitismo, ¿no? Los científicos tomar responsabilidad de nuestros consejos a los políticos y los políticos no hacer mucho abrazo de oso que nos pueden asfixiar. Hace falta una evaluación independiente en el caso de España particularmente necesaria por nuestra horrible evolución de la epidemia y de la letalidad en la primera y en la segunda oleada, ¿no? La ciencia de datos ha tenido un desarrollo espectacular en estos meses y puede dar respuestas a preguntas muy relevantes de política sanitaria y de política económica. Y último punto, la COVID está haciendo aumentar la desigualdad económica y las desigualdades sociales en salud. Entonces, hace falta diseñar buenas políticas que mitiguen esto a corto plazo y a largo plazo. Y nada más, termino diciéndoles que el sol sigue saliendo, que dentro de unos meses nos habremos olvidado de la COVID y estaremos vacunados todos. Y eso espero. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Bueno, han visto ustedes como yo no he exagerado ni un minuto. Nada. Yo creo que tenemos tiempo para las preguntas, ¿no, Salvador? ¿Tenemos tiempo de preguntas? Sin duda, Paloma, creo que sí. Tienes que poner el micro, sí. Sí, ya está puesto. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta entre los asistentes? O... Sí, a mí me gustaría, soy Carlos Álvarez, decirle a Bea que no solo me envíe a Gaceta el artículo que ha dicho de la evaluación, sino que me envíe también el 1:7, que este lo veo muy importante para publicarlo en España. Pero si ya lo hemos mandado a otra. Cuando se entera uno de la verdad, esto es fascinante. Pues el próximo que me envíes te lo haré pagar. Yo tengo algunas preguntas. La verdad es que has abordado completamente casi todos los aspectos que más nos hacían dudar, ¿no? Sobre los impactos sobre el PIB, a mí me resulta un poco difícil de aceptar que el 97% de las pérdidas que hemos tenido en el año 20 sean solo pérdidas de PIB, ¿no? La cantidad de muertos y no sé, esto ¿no lo habéis infravalorado? Cuéntanos un poco más, porque me parece que viendo el rebote que ha tenido la actividad productiva después de la primera ola y, bueno, las estimaciones que se hacen de crecimiento económico en España para final de año no son tan negativas, o son negativas, pero no tanto, ¿no? Un efecto tan importante de las pérdidas solamente económicas me resulta un poco... ¿Puedes explicar un poquito más sobre esto? ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, una parte del coste del PIB, claro, incluye el coste de la pérdida de productividad debida a la enfermedad. Es decir, que cuando hablo de pérdida de PIB, incluye también en parte el coste directo de las consecuencias de la epidemia. O sea, una persona que tiene que estar en cuarentena y entonces pierde productividad durante esos 10 días, esto acaba afectando al PIB, está metido en el PIB, ¿me entiendes? Sí. O sea, las pérdidas de productividad están ahí. Entonces, a lo mejor eso es lo que tanto te chirría, ¿no? Visto así en grandes números, mira, cuando acabe este año habrán estado hospitalizados por COVID 200.000 personas en España. Eso es lo que hay, ¿vale? Sí. Una parte muy pequeña, no recuerdo la de memoria, pero creo que como 15.000 o así, no, te lo digo de memoria, no lo sé, habrán sido hospitalizados en la UCI. Entonces, el coste de esto, el coste directo de estas hospitalizaciones es en relación con todo lo otro
pequeño. O sea, el coste sanitario directo de la COVID en 2020 puede ser de unos 5.000 y pico millones de euros, que hombre, es mucho, pero no tanto. En marzo, con todas las compras que hicimos de EPIs, aquellos contenedores que venían de China, de kits de diagnóstico y tal, nos gastamos 1.000 millones de euros, que en realidad comparado con los 200 y pico mil del PIB, claro, es que es una escala de, ¿sabes?, de impacto no comparable. Hombre, 5.000 millones de euros de gasto en un año, de gasto sanitario por una sola enfermedad es muchísimo. Tú piensas que España, el gasto sanitario público es de, digamos, unos 70.000 millones, ¿vale? Para Canarias, con datos de verdad, o sea, de oficiales, calculamos en el primer semestre el sobrecoste sanitario por culpa de la COVID y lo hemos publicado. Y este es de un 10% del gasto sanitario público en Canarias. Pero claro, fíjate, todo el gasto sanitario de España público son 70.000. Y estamos diciendo que de PIB vamos a perder el 12 con no sé cuánto, el 12 y pico por cien. Es que, claro, digamos, ese coste de PIB no es atribuible al gobierno, o sea, no es algo como exógeno que nos ha caído de fuera, nos ha caído como una piedra, ¿no? Entonces, igual sí que deberíamos a lo mejor matizar, pero claro, no nos atrevemos a decir qué parte es exógena y qué parte... No, eso sí que no, claro, no somos capaces. Y sobre todo porque cuando vemos países, cuando has puesto la comparación con otros países europeos en el cuadro vemos países que han tenido un efecto casi tan negativo o más negativo que el nuestro, Italia, por ejemplo, ¿no? Italia no levantó las limitaciones en verano para intentar mantener, tienen miedo y cuando las levanta, ¡boom!, se les va la curva arriba. Este país ha tenido menos pérdida que nosotros. Es un poco difícil de hacer las comparaciones, imagino, ¿no? Muy difícil. ¿Y sí. ¿cómo crees que va a evolucionar esta segunda ola en España? ¿Crees que estamos ya haciendo el cambio de tendencia en el crecimiento? A ver, a mí las Navidades me dan pánico. Todo el mundo. O sea, yo te diría, si no hubiera Navidades y el puente ahora yo te diría que ya estamos empezando a bajar y que la vacuna está al caer. Es decir, la vacuna está al caer. En enero estamos vacunando a los sanitarios y a la gente, a la gente mayor. Y enero está ahí. Ya tenemos asignados más vacunas que población, fíjate, para España, ¿eh? O sea, sí. Claro, es este juego de reparto de riesgos, ¿no? De la Comisión Europea, que con 7 compañías ha pactado darles un dinero a cambio de unos millones de dosis de su vacuna. Pensando que como no todas van a llegar al final a ser aprobadas, pues que tener garantizadas el número suficiente de vacunas para toda la población europea. El Reino Unido ha comprado 5 dosis por habitante a distintas compañías. Nosotros todavía no estamos ahí, pero tenemos ya más dosis que habitantes, ¿no? Lo cierto es que, sorprendentemente, ya hay 3 que han dicho que en la fase 3 del ensayo clínico tienen una eficacia mayor del 90% o en torno al 90%. Eso son noticias espectaculares. O sea, nadie pensaba esto. Todo el mundo pensaba. Te hablo por los virólogos que están en el grupo multidisciplinar del Ministerio de Ciencia, ¿no? Que me aprendo muchísimo con ellos. Ellos dicen, mira, es que nosotros pensábamos que las vacunas iban a ser como la de la gripe, con una eficacia, pues en fin, de el 30, 40, a ver si llegan al 50 para que se apruebe. Pero eso de 3 con el 90, que ya tenemos 3, ya tenemos 3 con el 90%, es espectacular. O sea, yo creo que en enero estamos empezando a vacunarnos, psicológicamente es un cambio de chip y en primavera nos hemos olvidado ya de esta y estamos para la siguiente. Creo yo, esa es mi película. A ver si es así. Creo que Salvador se pone contento. Hombre, ojalá. Es muy buena esa información que nos das porque el cruce de noticias del 90 al 85, el 92 es difícil de entender para la población en general, ¿no? Y para nosotros también.
me ha preocupado mucho el efecto sobre la pobreza y las desigualdades que has contado, ¿no? Nosotros acabamos de terminar un estudio sobre pobreza en la Comunidad Valenciana que no incluía el COVID, porque no tenemos los datos todavía, y digamos se nos ponía la carne de gallina pensar esta nueva crisis económica, el efecto que puede tener, ¿no? Es posible, y algo que has dicho también me ha sorprendido, es posible que por nivel nivel social, nivel económico, social o socioeconómico, hayan diferencias de salud en España después de tantos Sí, claro. años aplicando una cobertura prácticamente general. Sí, claro que sí, de eso Carlos sabe más que yo, pero sin duda ninguna. O sea, categóricamente sí. Categóricamente sí. Y con lo de las desigualdades económicas, fíjate, hay un estudio súper bonito hecho con la población de nóminas de la Caixa, ¿vale? La población con todas las nóminas que se pagan a través de la Caixa. Bueno, pues el índice de Gini en España subió durante la pandemia 0,11 puntos, que es muchísimo. 0,11 puntos en unos pocos meses. O sea, la desigualdad ya se nota en las nóminas que cobran las personas. Lo espectacular de lo que nos está pasando ahora es que los datos están ahí y se están utilizando datos masivos a los que nunca hemos tenido acceso hasta ahora. O sea, fíjate, para hacer un estudio con el índice de Gini, antes lo que era, que te llegaba con un año de retraso por el Eurostat y receso ya, y ahora estamos con la nómina de ayer. ¿Sabes? Esta es una revolución desde el punto de vista de conocimiento humano, ¿no? Creo yo. También en lo nuestro, en economía. La diferencia, perdonad por aclarar, hay desigualdades en España, o sea, imagínate una línea que fuera desde Lugo hasta Alicante, esto divide a la España con más PIB per cápita y la España con menos PIB per cápita. Y la España más rica y con más PIB per cápita tiene una esperanza de vida mucho mayor que la otra España. O sea, Canarias, donde vive Bea, tiene la menor esperanza de vida de España. Pero vivimos muy bien, lo que vivimos. Y tanto. Y luego, la diferencia, para que os hagáis una idea, la diferencia de esperanza de vida entre el campo de Gibraltar, que es el distrito español con menor esperanza de vida, y el barrio de Pedralbes en Barcelona, que es el que tiene mayor esperanza de vida, es de 30 años, no os lo perdáis. La misma que tenemos entre España y Burundi. Sí. O sea, que claro que hay desigualdades en salud. Claro que hay. Bueno, por aquí hay alguna pregunta, ¿no? Por ahí, ¿no? Dice, pues, Justo Menéndez pregunta, dice que después de tanta frustración, hasta que no llegue no lo celebraré. O sea, incrédulo. Bueno, no sé, tú tienes más preguntas, ¿no? Yo tengo muchas. Hay una cuestión muy interesante, pues sobre venga, todo hazlas. nos toca mucho a nuestra provincia, ¿no? Que somos una provincia fuertemente dependiente de los sectores que primero han recibido el impacto del COVID, que son, déjame que agregue dos. Uno es el turismo y el otro es el transporte de mercancías, ¿no? Los sectores en los que el teletrabajo se ha podido desarrollar desde un primer momento han mantenido su nivel de producción. ¿Vosotros tenéis alguna estimación que identifique qué sectores han podido y podrían seguir manteniendo la producción y manteniendo sus niveles de productividad, por supuesto, y cuáles no, o aumentándolos, ¿no? ¿Y qué sectores no? ¿Tenéis el impacto sobre el PIB segmentado por este tipo de sectores? No, yo creo que eso lo trabaja el IBIE bastante, me da la impresión, ¿sabes? Sí, el IBIE estaba haciendo algo sobre esto, sí. Sí, nosotros no. Y en Canarias supongo que el efecto será muy similar que en Alicante, ¿no? En Canarias vivimos del turismo, imagínate. El 50% de la población está desempleada. O en ERTE o en desempleo directamente. Entonces, se está manteniendo la actividad gracias a los fondos que procederán de Europa, ¿no? Proceden del gobierno. Se está manteniendo las rentas. Las rentas, ¿no? El 70% o lo que sea, pero la actividad no. Claro, hay muy poco turismo ahora en el sur. Paloma, justo sigue haciendo preguntas. ¿Tú tienes ahí el chat?
ponte donde está el Lo chat. tengo delante y lo acabo de leer ahora. Pues mira, ahí hay 3 preguntas, hombre, conviene contestar. Dice Justo Menéndez. Intervino, es un médico especialista en este tipo de cuestiones, intervino aquí en la primera conferencia que hicimos, pues puedes hacer la pregunta. Beatriz, una pregunta, dice Justo Menéndez, tiene 2, dice, la política del TTQ parece muy razonable si hay un sistema de salud público potente y no parece el caso. ¿Qué opinas sobre esto? Hombre, yo opino que es muy heterogénea entre comunidades autónomas, me da la impresión, ¿sabes? O sea, en algunas se pusieron las pilas y la coordinación salud pública, atención primaria, pues ha funcionado y se ha aprendido un poco sobre la marcha. Pero lo cierto es que la salud pública era la cenicienta del sistema, ¿no? Y tenía muy poca financiación, muy pocos recursos humanos, todo, ¿no? Pero mi impresión es que hay una gran diferencia de unas comunidades autónomas a otras y que desde luego el éxito de la TTQ está claramente en la capacidad de atención primaria coordinada con salud pública, no están los hospitales, desde luego. Y dice Justo Menéndez, ¿no crees que es el momento de invertir en desarrollar una agencia de salud pública potente? Sí, 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 ya está, sin duda. Sí, claro que sí. Sí. ¿Pero y cómo sería esa agencia de salud pública? ¿Centralizada, descentralizada? Bueno, eso es que en realidad, no como el nombre agencia, pero el Centro Estatal de Salud Pública estaba contemplado en la Ley General de Salud Pública. En la Ley General de Salud Pública, que en 2011 por unanimidad y que sin embargo no se había llegado a desarrollar. Y ahora últimamente se habla, en vez de centro estatal, que la palabra estatal como que pica, se habla de agencia de salud pública. Pero vamos, conceptualmente es lo mismo, ¿no? Podría ser una agencia en red, donde la inteligencia de salud pública pues funcionara un poco de forma descentralizada, no tiene por qué ponerse en Madrid, ¿sabes?, como se hacían antes las cosas, pero que obviamente es necesaria, no hay duda ninguna. Es una de las grandes lecciones, ¿no?, de la pandemia. ¿Y se está haciendo algo sobre esto? Está aprobada, están los presupuestos generales del Estado de 2021. Me parece que tiene 5 millones de euros asignados, creo. Ajá. Bueno. Justo Menéndez se acaba de activarla. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Justo, venga, pregunta. Activa la voz, porque ha activado la cámara. Sí, la cámara, a ver. Bueno, parece que está... ¿Estás en un avión? Está en un avión, sí. Bueno, no sabemos si puede. Justo, ¿quieres hablar? No, no debe de poder. No. Creo que estaba de viaje. Sí, está en un avión, de hecho. Son ganas de subir a un avión, ¿no? ¿Has subido algún avión últimamente? Es difícil. Sí, el miércoles fue a Barcelona. Sí. Bueno. Eso está bien. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, Ana, Salvador? Bueno, o únicamente a alguien decir, sí, decía decirle a Beatriz que la verdad que me ha encantado. Me ha encantado, has dado una lección interdisciplinar donde vacunas, virólogos, un gran rigor científico, la interacción entre la ciencia y la política, el tema de desigualdades, tantas cosas, bueno, y sobre todo la inteligencia artificial. La verdad que me ha parecido maravilloso. Salvador, justo Menéndez está intentando hablar. Está intentando hablar, sí. No se oye. No se oye, justo. Justo no se te oye nada. Activa el micrófono. Lo tiene activado. Sí, lo tiene activado. Es que no... Ah, sí, pero... No le veo ahora. Yo sí le veo, pero no le estoy dando paso para que hable, pero no se le oye. Bueno. Y en el debate entre científicos, ¿cuál es tu posición? Yo estoy con Jon Snow, sin duda, ninguna. Vamos, ninguna. Sí. Claro que sí. Es decir, que esta idea de que, digamos, dejemos que la economía funcione porque es peor pérdidas económicas y bueno, y los que se tengan que morir que se mueran, si no los podemos aislar, yo creo que no es, que en fin, que una sociedad solidaria no, a mí me parece que no es lo que toca, ¿no?
Yo creo que es lo que pensamos mucho. Hay una declaración de la Unión Europea también sobre el COVID y la ciencia que se firmó, la pasaron a firmar, yo creo que la firmamos hace como 2 semanas aproximadamente, diciendo un poco esto, ¿no? Alrededor de esta idea, que la comunidad científica tiene que implicarse en la investigación desde todos los puntos, multidisciplinarmente, ¿no? Para intentar dar soluciones o dar respuestas a estas preguntas. ¿Cómo crees que lo aceptan los políticos? El mundo político se ha volcado, como bien has explicado, en las explicaciones de los científicos porque, bueno, posiblemente no tenía más opción. Pero ¿es verdad que pueden continuar en esta vía o ya han aprendido bastante y nos abandonan? ¿O nos hacemos abandonar? No lo sé. Yo, honestamente, te digo que menos mal que no estoy en el asiento de un político con semejante responsabilidad de tener que tomar decisiones con tanta urgencia y con tantas consecuencias si te equivocas. O sea, a mí me parece que nosotros, los que estamos del lado de los científicos, lo tenemos muy cómodo. O sea, pues vamos diciendo, pero no nos responsabilizamos de lo que en realidad, de las consecuencias, como el que encarga un asesinato a un asesino en serie. Igual un poco bestia la metáfora, pero, ¿sabes? Entonces, yo no sé, creo que es... los políticos tienen lo que tienen, en fin, de muchas veces instrumentalizar en su propio interés pues temas que son de todos, pero lo cierto es que durante la pandemia, al menos, por ejemplo, en Canarias, te aseguro que no hay ningún ruido de utilizar la COVID como arma política. Y yo creo que allí donde la población percibe que sus gobiernos están haciendo lo mejor que saben para protegerlos a todos, yo creo que ahí la población de vuelta confía más en que las medidas que se toman son en su beneficio y no en el beneficio de los políticos. Es lo que os decía de que el rebaño es el que determina su inmunidad, ¿no? Su propia inmunidad. Entonces, la población tiene que confiar en sus políticos, pero también sus políticos tienen que confiar en la población. Es un poco ahí Entonces, yo veo que en España esto no ocurre en todas las comunidades autónomas y que me da la impresión de que un factor de que vaya mejor o peor, en parte puede ser esto también, ¿no? Hombre, no matemático, porque ya sabemos cómo es esta epidemia, digamos, de caprichosa, en el sentido de que el azar tiene mucha influencia, ¿no? Pero que en parte, claro, allí donde hay mucho ruido de políticos que se embroncan y que se insultan y que dicen tú no tienes ni idea, tú lo haces, pues entonces, claro, la población no sabe qué atenerse y acaba diciendo paso de todo y entonces si puedo ir sin mascarilla voy, porque total, unos me dicen que sí, otros que no, pues ya está, ¿no? Esa es mi impresión, un poco, entonces, no sé, no... La verdad que son tiempos muy difíciles, ¿no? Para todos. Para todos. Estamos todos con fatiga de COVID ya. Sí. Fatiga COVID. Fatiga COVID. Estamos con fatiga COVID. Y una última cuestión, sí, y esta ya más económica, y me disculparán los que nos están mirando. Has hablado de los efectos en el largo plazo sobre el PIB. El largo plazo, si tenemos la vacuna en enero, como bien dices, y nos inmunizan a todos, ¿ese largo plazo cuánto es? Porque ya parece que se corta, ¿no?, los impactos y se puede recuperar la actividad productiva con una cierta rapidez. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu previsión sobre esto? Sí. Hombre, vamos a ver, en enero se empieza a vacunar, pero claro, el proceso va a tardar varios meses, no nos van a vacunar en una semana. Para primavera estaríamos más o menos, ¿no? Y largo plazo puede ser a lo mejor 2 años, ¿no? Pero fíjate que ahora nos viene el Next Generation, de la Unión Europea, de la Comisión, que es un programa de ayudas, pero también para transformar el sistema productivo. También para transformar el sistema productivo. Y España tiene el reto de la digitalización, de depender un poquito menos de sectores muy sensibles.
como el turismo tal, y depender más pues de la industria avanzada, de las tecnologías. O sea, que es un Eso cambio importante. puede ser muy bueno para nuestro país, Sí, porque quizá no se puede hacer los cambios. Y ahora, inducidos por esto, por una desgracia, Claro, como es claro. el COVID, Y porque vamos a los tener que fondos, tomar medidas. claro, y que los Porque fondos las medidas europeos son finalistas para eso. son condicionados, tienen que estar Condicionados. aprobados proyectos, claro. Proyectos claros en esa línea. Sí, sí. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno. ¿Damos por acabado esto? Muy interesante, Pues muchas Beatriz, muy gracias. interesante. Nos has dejado con ganas de seguir Pues muchas hablando, gracias. de seguir Muy casi bien. compartiendo contigo nuestras inquietudes. y Beatriz, lo que reflexiones. tienes que hacer es, como tenemos tu Dar teléfono, luz. te llamaremos cada poco para preguntarte cosas. La verdad Muy que bien. estamos encantados. Me ha parecido maravilloso, porque es una Pues visión muchas gracias. muy cercana de las cosas que preguntan en la calle, a veces los temas de lo que es un virus. Pero una cosa que yo quería preguntarte, y última, no hacemos más, es la de que realmente, por ejemplo, tuvimos varias conferencias en las cuales la gente insistía mucho en el papel que en la génesis de los virus y de estas pandemias tienen temas de tipo medioambiental. Y decían que con pequeñas inversiones en temas medioambientales, como hubo pues una milésima parte de lo que va a costar esto, se podía haber conseguido que no apareciesen estos virus. Que me parece un tema que me parece subyugante, porque es importante como fenómeno de prevención. Yo de ese tema no sé, pero vamos, que me imagino, ¿no? Uy, ahí Los escrito, economistas medioambientales. los Nature sacan cosas todos los días sobre el tema. Es un tema fundamental, han hecho unas cuentas y es increíble. De todas formas, hay una cosa, en ese sentido hay gente que lo vincula esto con los temas de cambio climático y demás. Sí. Es un tema que es muy importante y que es muy interdisciplinar a su vez también. Sí, Y la cantidad de noticias que se generan de manera permanente, cantidad, como decías, de datos, la inteligencia artificial, los científicos en posturas a veces divergentes, que uno se queda como, ¿no? La sociedad en sí. Sí, pero Beatriz tiene razón, los científicos han sido muy valientes, han trabajado fuertemente en el tema. Sí. Bueno, menos mal. Nunca hemos estado tan reconocidos, nunca la investigación ha sido tan puesta en valor, ni el conocimiento como en estos momentos. Algo bueno debe de traer esta gran crisis, ¿no? En la que estamos inmersos. Entonces, Beatriz, pues muchas gracias. Paloma, muchas gracias. Sí, Paloma, muchas gracias. Encantada de verte. Un placer. Un placer. Un placer, Beatriz. Cuidaros todos. Hasta pronto. Seguiremos contando contigo, para muchas cosas. Bien. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias por estar ahí, Adiós, Carlos. Esto se nos Carlos. Y todos los que han estado. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Paloma. Hasta el próximo. Adiós. See you later. See you. Venga. Qué bien acompañada te veo, Ana. Hasta luego. ¿Has visto? Adiós. Sí. Una buena compañía, Raúl. Bueno. Sí. He terminado. He terminado. Bueno, hasta pronto, chicos, a todos. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, Belén. Digo yo, Ana, No que lo de este hombre de mañana, ¿no? Vale, muy bien. Mañana retomamos el tema porque es el día 10. Ya estaba todo hablado y entonces quedamos en que daría lanzaríamos un contenido. Muy bien. Venga, de acuerdo. Un abrazo muy fuerte para todos. Aquí siempre. Vale, muchas gracias. Adiós. Belén, adiós. gracias por todo. Hasta luego. Belén, te queremos. Sí, te necesitamos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos los asistentes. Hasta la próxima. Adiós.